Grupo Logístico Andreani, Cushman & Wakefield, Quintino Material Handling Solutions, Urbano Argentina. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Rodolfo, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, muy bien. Acá, bueno, un poco retomando algunas entrevistas que quedaron un poquito complicadas con la cuarentena, pero bueno, hay que volver a trabajar en ellas. Y bueno, nos parecía interesante empezar conociendo o que nos cuentes cómo le fue a Celsur con el último hot sale que hubo aquí en Argentina, que fue en la semana del 10 de mayo. Bueno, sí, a ver, nosotros tenemos varios clientes que participaron activamente del hot sale, principalmente los asociados a productos de consumo masivo, retail, que creo que fue uno de los grandes ganadores en términos de volumen. Realmente los productos de consumo básico, llámense alimentos, productos de limpieza, productos de cuidado personal, perfumería, tuvo un crecimiento importante respecto a la media en la que venían trabajando. El otro rubro que es un tradicional, si querés, de la actividad de venta online, que es la parte de electrodomésticos, línea blanca, línea marrón, pequeño electrodoméstico, todo lo que tiene que ver con muebles de uso para el home office. Ese fue un rubro novedoso, ¿no? Esta reconversión de la actividad diaria, donde se han mudado muchas actividades a la casa, activó un nicho de mercado muy específico, ¿no? La mesa de trabajo, la silla, la mesa desayunadora para trabajar desde la cama. eh, eh, Creo que ese fue otro de los rubros novedosos. En términos de volumen, nuestros clientes estuvieron en volúmenes muy similares a los del año pasado. Eh, Ahí hay un asterisco, si querés, ¿por qué? Porque el año pasado el crecimiento había sido muy grande respecto al 19, y básicamente tuvo que ver que el hot sale el año pasado se enmarcó en la etapa de la cuarentena más dura, donde la gente estaba obligada a estar dentro de la casa, donde había una necesidad de consumo muy marcada, y si querés había un consumo casi por aburrimiento también, ¿no? Todo ese tiempo que uno tenía antes para salir, para ir a trabajar, para ir a los colegios, para actividades deportivas o actividades familiares, la focalizó en el consumo, ¿no? Entonces, creo que el año pasado había sido un crecimiento fuera de toda expectativa. Si no me equivoco, lo que había comunicado la Cámara, que el año 20 contra 19 había sido un crecimiento casi el 70% en términos de volumen. Este año se mantuvo eso, que no es malo, la realidad no es malo, considerando que no estaba esta condición de encierro tan fuerte, y que la Argentina en el último año, en términos de poder adquisitivo, fue muy golpeada, ¿no? Estamos peor que el año pasado. En términos de plata, si querés, ahí sí hay una suerte de mala noticia. Lo que pudimos ver con nuestros clientes es que no llegaron a cubrir la cuota inflacionaria. Quiere decir que en términos económicos crecieron por debajo del 35%. Grandes números están hablando entre un 25 y un 30%. Fue el crecimiento del ticket promedio, que no alcanza a cubrir la inflación. Claro. Entonces, misma cantidad de unidades, pero en términos monetarios fue un poco peor, entendiendo una inflación promedio nacional del 35%, ¿no? En el mismo periodo o anualizada. Así que esa, si querés, fue un poquito la mala noticia, pero en el contexto que nos encontrábamos, con la crisis que está atravesando la Argentina, haber mantenido el volumen y por lo menos haber crecido entre un 25 y un 30% en términos de plata, no deja de ser una buena noticia en este contexto. Claro, claro. Ahora, digamos, en cuanto a la operación en sí misma, eh, porque de alguna manera estás marcando, o tu comentario marca una tendencia como un amesetamiento de alguna manera de ese volumen que parecía que no iba a terminar de crecer nunca el año pasado, ¿no es cierto? Eh, y en el término de la operación, de la gestión de la operación con respecto al cliente, hay un mejor acostumbramiento, porque hubo dificultades el año pasado también con las entregas, o la gente no estaba,
o el operador se le mezclaban las cosas. No digo en el caso de ustedes, pero es como una visión general que uno tiene, ¿no? No, a ver, que en términos de mesetamiento creo que sí, o sea, era lógico esperar esto. Si bien la Argentina en términos, si uno hace un benchmark con la región y un benchmark con el mundo, sigue estando atrasado en términos de consumo electrónico o digital o a través de portales o del modo virtual, o sea, creo que hay margen para seguir creciendo. Era muy difícil mantener la pendiente que se había producido en el 2020. No ayudó la crisis económica, no ayudó un mundo todavía en términos de turismo cerrado, el turismo era un gran jugador y hoy si vos lo ves creo que en el ranking que publicaron recientemente no aparece ni en el rubro top 10 de ventas en este hot sale, si bien había ofertas muy interesantes, sobre todo con financiación, eso también hizo que esa suerte de meseta se marcara más. Así que yo creo que sigue habiendo margen para crecer. Los próximos hot sale donde el turismo vuelva a tener un rol importante lo vamos a notar, y donde esta esta crisis económica que estamos atravesando en algún momento empiece a pasar, también va a haber más dinero disponible para este tipo de eventos. En términos de operación, sí, el año pasado lo que ocurrió no es que tomó por sorpresa al sector, pero no se preveía ese nivel de crecimiento, ¿no? Claro. Cuando arrancamos el año, allá por el año económico, allá por marzo, donde en un 19 de marzo entra la cuarentena dura, donde para esta misma fecha se lanza el hot sale, el modelo o el circuito operativo no está preparado para absorber ese crecimiento. La infraestructura tecnológica, la infraestructura de depósitos, los cross-dock saturaron, y también una combinación donde el usuario que consumía no era el usuario que habitualmente consumía a través de este tipo de plataformas. Entonces era difícil compatibilizar la entrega con el comprador, porque era un comprador no habituado a este canal. Entonces eso generaba unos cortocircuitos donde las ventanas horarias, si bien no siempre se respetaban, cuando se respetaban por ahí el usuario no estaba en condiciones de recibir el producto. Obviamente la jornada se extendía muy en el día, con entregas que superaban las 22, las 23, inclusive hasta las 12 de la noche y se seguía entregando, pero fue una práctica que se fue agarrando, ¿no? La virtualización, si querés, de la parte de documentación para la entrega domiciliaria también ayudó, hizo un poco más fácil y dinámico el proceso, pero de vuelta, fue un tema de aprendimiento, de acostumbramiento a este nuevo modelo de gestión, que este año creo se ha mejorado muchísimo, se ha cumplido mucho mejor las expectativas. Hay por mejorar, todavía seguimos estando muy atrasados en algunos desarrollos tecnológicos que deberían mejorar la experiencia del consumidor, no solo en términos del producto, sino también en relación al servicio logístico a través de ese producto. Pero creo que se va por la buena senda, se ha invertido mucho en tecnología, sobre todo asociado al track and trace de la mercadería, y al tratar de mejorar este vínculo entre la pata logística y el consumidor final, que es lo que termina cerrando el circuito de la compra del producto, ¿no? Y de la experiencia del consumidor. Claro. ¿Cómo maneja Celsur el tema de última milla? Digamos, ¿cómo es la distribución final hacia el cliente? No, a ver, nosotros, si querés, última milla, donde más trabajamos por ahí es en lo que tiene que ver en entregas de repuestos o en entrega de electrodomésticos. Ahí es muy importante el peer-to-peer, ¿no? El mantener un canal online con el consumidor, porque si bien para el consumidor es importante que llegue en tiempo, en forma, también para el modelo logístico, porque si vos fallás repetidamente en la entrega, eso implica segundas, terceras y cuartas visitas, y todos esos costos sin beneficio. Hemos trabajado mucho en las plataformas tecnológicas para que esa experiencia del consumidor tenga un ida y vuelta online, y donde la solución online no funciona, tenga un interlocutor humano, un customer service, si querés, al modelo antiguo, donde rápidamente pueda dar respuesta y resolver algún fallo en el sistema de entrega. Pero es fundamental ahí el ida y vuelta y el canal permanentemente abierto
para primero no fallar y si se falla, dar rápida respuesta al cliente. Y por otro lado, ya yendo hacia ese es el cliente de nuestros clientes. Ahora, nuestro cliente, que son los productores o los distribuidores o los retail, también tener ese ida y vuelta muy aceitado para retroalimentar el circuito y que rápidamente se pueda responder antes de envíos o también ante una nueva demanda generada por una entrega bien hecha. Entonces, ese también es un circuito que se ha trabajado mucho en aceitar, sobre todo en el último año y medio, 2 años, te diría. Claro. Me llamó la atención, recién decías en la respuesta al cliente, tener la posibilidad de comunicarse con una persona y no con una máquina, ¿no? Que en muchos casos creo que la experiencia como consumidor, lo digo, ¿no? Hay un momento en que uno realmente se siente muy incómodo cuando no lo atiende una persona. ¿Esto lo resolvieron o lo idearon ustedes como un tipo de servicio? ¿Está copiado de algún lugar de afuera? ¿Cómo llegaron a eso que parecería casi anticuado, ¿no? Sí, mira, lo que hemos notado, y te decía al principio, a ver, la tecnología ha progresado muchísimo, uno hoy a veces no se da cuenta, pero cuando está interactuando con portales online o a través de aplicaciones, el 80 o 90% de la interacción es con inteligencia artificial que puede resolver gran parte de los problemas. Queda un 10% que necesariamente tiene que ser un usuario humano porque ya excede a las capacidades o a la parametrización que tienen estos sistemas de respuesta. Pero acá también nosotros, ¿por qué ponemos al interlocutor humano? Y tuvo que ver con una experiencia que tuvimos con la gente de Pfizer en un modelo de movimientos de pacientes para la vacuna experimental del COVID, que después si querés te cuento, donde no todos los consumidores, primero, tienen las mismas aptitudes tecnológicas. No todos tienen la misma facilidad de acceder a herramientas tecnológicas. Y también hay que entender los grupos de edades que hoy están interactuando con la tecnología. Hoy se volcó mucha gente de más de 65, 70, 75, 80 años, que quiere comprar a través de estas nuevas herramientas, pero tenés que hacer una guía y una ayuda permanente, porque no están acostumbrados a estas nuevas tecnologías, y son consumidores que no los podés expulsar del sistema. Y ahí nos damos cuenta que la interlocución humana ayuda y ayuda mucho, porque si no, se vuelve un proceso de un loop infinito, donde no consumo porque no entiendo, como no entiendo no consumo, y en un modelo, sobre todo el año pasado, donde no se podía consumir si no era a través de estas herramientas, eran consumidores que se quedaban fuera de la posibilidad, pero también era un cliente no captado por la demanda. Entonces ahí nos dimos cuenta que el factor humano, en algunos casos específicos de alta complejidad o ante ciertos consumidores con algunas características particulares, sigue siendo necesario. Claro, qué interesante. Contame ese caso, siempre nos interesa tener casos más concretos para entender. Bueno, mira, este no tiene que ver con el hot sale, pero fue de donde nosotros tomamos esta experiencia del factor humano, para ponerle, si querés, un nombre marketinero. La gente de Pfizer, a través de una fundación que maneja el doctor Pollack, nos invitó en marzo, abril del año pasado a participar del proyecto. No sé si recordás que Pfizer hizo la fase 3 de testeo de las vacunas en la Argentina. Claro. Ese proyecto lo que necesitaba de nuestra parte era la inteligencia y el desarrollo de un modelo logístico para movilizar a todos los voluntarios que se anotaron en este plan de vacunación experimental, que básicamente consistía en movilizar a 15.000 personas en muy poco tiempo en el ámbito de Capital y Gran Buenos Aires al centro de vacunación que estaba en el Hospital Militar. Obviamente no era solo la vacunación, sino era la primera consulta, primera dosis, segunda dosis, y el día de hoy seguimos movilizando a estas personas que tienen que hacer controles trimestrales, semestrales, anuales y bianuales. O sea, esto es un proyecto que se va a extender 2 años en el tiempo. Y ahí, claro, ¿qué descubrimos? Esto tuvimos que armarlo en velocidad, con mucha precisión, en muy poco tiempo. Había que poner en link
a la gente que realizaba el estudio, con el voluntario, con la empresa de autos que los iba a transportar, para llevarlos y para traerlos. Y acá, claro, te encontrás con un usuario, que es el voluntario, que no es un consumidor, que no está comprando algo, que se está ofreciendo en pos de la ciencia para que testeen un producto farmacéutico en su cuerpo. O sea, es muy delicado esto. No es un consumidor que compra algo y espera recibir un producto a cambio de lo que pagó. No, acá es una persona que se está ofreciendo para ser testeado en una vacuna que nadie sabe realmente cuáles pueden ser las consecuencias de mediano y largo plazo. Entonces es un consumidor, un cliente, un usuario altamente complejo, al que no le podés fallar de ninguna manera. Entonces descubrimos que las soluciones tecnológicas y de automatización y de inteligencia artificial eran muy buenas, pero que si todo eso fallaba, tenías que tener un humano del otro lado de la línea resolviendo en tiempo real, las 24 horas del día, los problemas. Porque no era un consumidor que si le fallabas no te iba a volver a cumplir. No Claro. había chance a fallar. Y acá entendimos que ese factor humano es fundamental, ¿no? En la interacción con ese, si querés, en este caso, cliente súper exigente porque es más que un cliente. Eh, entonces ahí nos dimos cuenta que teníamos que ir a un modelo donde la tecnología fuera un pilar central, pero no podíamos perder de fondo y de vista que teníamos que tener interlocutores humanos disponibles para ponerle una cara al problema de una persona que es un voluntario de un modelo nuevo de vacunación. Claro. Entonces nos dimos cuenta que este modelo mixto es fundamental, sobre todo por la variedad de interlocutores que tenés del otro lado. El grupo etario era muy amplio, iba desde gente de 20, 25 años hasta gente de 60, 65 años. Entonces, de capital, de Gran Buenos Aires, de distintos entornos socioeconómicos, con distintas problemáticas sociales, con distintas problemáticas geográficas. No es lo mismo movilizar al hospital militar una persona que vive en Recoleta que una persona que vive en Luján. Y ahí nos dimos cuenta que era necesario ir un pasito más allá y no ser tan tecnología dependiente para poder dar una solución un poco más compleja para situaciones más complejas. Ujú. Muy interesante, porque además este caso muestra cómo el operador logístico puede entrar en terrenos muy distintos de andar transportando bultos, ¿no? Sin desmerecer a los bultos comunes, pero Bueno, sabes que ahí es donde, cuando lo charlábamos con los gerentes de operaciones y la gente de sistemas, cuando el bulto no es bulto, porque acá el bulto se queja. claro, Entonces, ahí cambia muchísimo, porque nosotros en general se queja el comprador del bulto, pero el bulto, si lo tratás bien, lo tratás mal, lo entregás tarde, lo llevás para un lado, para el otro, no te va a decir nada. Acá no tenés esa, acá el usuario es el bulto, para súper simplificar. sí, sí, Y la verdad que nos abrió, mira, si yo te cuento dónde viene, nosotros esto se nos vino la posibilidad, nos contacta la gente de la fundación, y la verdad que de entrada los miramos y dijimos, mirá, yo no tengo nada para hacer acá, la verdad no es mi métier, yo no soy una empresa de remis, yo no tengo nada que ver con el mundo de los laboratorios en este aspecto. Pero nosotros recientemente habíamos desarrollado un sistema de turnados para dos clientes de retail que tenemos muy grandes, que son Macro y la Cooperativa Obrera, donde básicamente el turnado consistía en asignarle un día y un horario de entrega a un proveedor en el centro de distribución. Todo eso en forma automática en función de las órdenes de compra que nos abastecían los dos retail. Entonces vinculábamos al retail con el proveedor y al proveedor con su empresa de transporte para generarle un turno de entrega en el centro de distribución. Y cuando le quitamos, dijimos, bueno, pero al final esto es lo mismo, porque yo tengo que vincular a un usuario con un auto que lo va a llevar a un lugar que lo van a vacunar. Entonces, si yo quito la persona y quito la vacuna, lo que hay de fondo es un sistema de turnado. Entonces, lo que hicimos fue extrapolar un sistema de turnado diseñado para el retail, lo readaptamos y lo usamos para esto que jamás se nos hubiera ocurrido que podía llegar a ser un uso alternativo, un sistema de turnado de retail. Pero la verdad, al día de hoy te diría que fue esto pensar fuera de la caja y salió un producto complementario que hoy profundizando entendemos que puede servir, porque este tipo de estudios, más allá de la vacuna del COVID, que tomó
Estado público, todo el tiempo se realizan. Hay muchos estudios donde de esta forma se testean los medicamentos en fase 3 en las personas, desde medicamentos de alta complejidad hasta medicamentos del día a día. Siempre hay un estudio que termina siendo en humanos. Y Claro. creo que encontramos una pequeña beta para empezar a involucrar al operador logístico en un nicho que jamás lo hubiéramos pensado en los mejores de nuestros sueños. Mirá vos. Bueno, muy interesante, realmente. Muy bueno, muy bueno. Bueno, tenemos que ir cerrando la nota, Gabriel. Contame muy brevemente si hay algún proyecto nuevo, bueno, aparte de este, que realmente es un gran proyecto, pero si hay alguna otra cosa nueva para este año que estén pensando. Sí, mirá, la idea nuestra, a pesar del contexto, es seguir apostando a la Argentina. Vos sabés, Celsur es una empresa 100% de capitales argentinos. Vamos a seguir ampliando nuestro parque principal o centro de distribución en General Rodríguez. La idea es seguir incorporando clientes de retail y de la industria automotriz, que son dos nichos muy fuertes de mercado nuestro. Estamos en varios proyectos grandes también vinculados a la industria de la construcción, así que tenemos muchas expectativas. Todavía estamos ahí en la fase final en muchos de estos proyectos, en la negociación ya para entablar el acuerdo contractual y la implementación, pero la idea es seguir invirtiendo y apostando, porque va a venir el rebote. Y en nuestro rubro, vos lo sabés bien, el que está armado es el que primero y mejor recibe ese rebote de la economía. Así que la apuesta de Celsur es seguir apostando a la Argentina, invirtiendo en predios propios y de terceros, como hemos hecho hace unos años en Pilar, y esperar que salir de este ciclo negativo, que ya viene la economía de varios años, para volver a crecer y estar nosotros ahí listos para crecer con la economía y con el país. Bien, bueno. Bueno, excelente. Siempre es bueno también tener una visión optimista de las cosas, así que muy bueno. Para pesimistas hay muchos ya, te puedo decir todas las malas, pero las conocemos todas y me parece que de vez en cuando hay que tratar de no dar buenas noticias, pero contarlas de tal manera que parezcan buenas, y eso ya ayuda un montón. Claro. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias, Rodolfo, te mando un abrazo. Gracias. Chao, hasta luego. Grupo Logístico Andreani, Cushman & Wakefield, Quintino Material Handling Solutions, Urbano Argentina.